El tema a exponer son grupos y movimientos sociales en los siglos XX y siglo XXI. Los movimientos indígenas y campesinos en su lucha por la tierra y el reconocimiento. Uno de los movimientos más importantes es la Revolución Mexicana de 1910, que estalló en el norte del país con el llamado que hizo Francisco I. Madero pidiendo democracia efectiva, no reelección. Esto por las injusticias que vivían los indígenas y campesinos, ya que habían sufrido despojos de tierras, eran explotados, se encontraban en pésimas condiciones de trabajo en las haciendas, eran tratados como esclavos y atados por los feudos mediante las tiendas de raya. Es por ello que la Revolución Mexicana fue un movimiento complejo y va más allá de una lucha por tierras y guerras de campesinos e indígenas contra el gobierno. Otro de los movimientos más importantes fue el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Uno de los que atendieron el llamado de Francisco I. Madero fue Emiliano Zapata, que era un mestizo del sur del país, quien lideró a campesinos del estado de Morelos y se levantaron en armas para luchar por la recuperación de sus tierras. Él pedía tierra y libertad, y defendía el reconocimiento de la identidad indígena y su derecho a la tierra. A esta revolución se le unieron Morelos y Francisco Villa en el norte. Es lanzado el Plan de Ayala en 1911 después de que terminó el régimen de Porfirio Díaz, que instaba a continuar las batallas. No todas las regiones se unieron a las movilizaciones y en algunos sitios los levantamientos fueron reprimidos de inmediato. En Yucatán, Felipe Carrillo Puerto defendió comunidades indígenas mayas, realizando una reforma agraria parecida a la de Zapata en Morelos, incluyendo en su lema el apoyo a la identidad maya. También apoyó a obreros incomodando así al gobierno y especialmente creando interés en grandes hacendados extranjeros que hacían en la península yucateca. Felipe Carrillo Puerto terminó siendo asesinado en 1924 junto con sus hermanos para luego ser todo echado por tierra. Así, Yucatán, Tabasco, Campeche y Oaxaca no hubieron cambios por la revolución, beneficiando a campesinos e indígenas del lugar. La Revolución Mexicana concluyó en 1917 cuando la facción ganadora, la constitucionalista, controló las diversas zonas de conflicto armado y se liquidó a líderes campesinos más radicales o se acopló a otros, instalando un Congreso Constituyente donde uno de los presidentes que atendían el problema era Lázaro Cárdenas. Se discutió principales problemas que condujeron a la guerra. Entre los puntos importantes se atendió el de la tierra, expresando el artículo 27 constitucional, una promesa de reparto agrario, poniéndose en marcha hasta décadas de 1930 a 1940. Las tierras que se repartieron no eran las mejores o los procesos productivos estuvieron sujetos a los mandatos del gobierno. Asimismo, hacia la década de 1940, comenzó por parte del gobierno el abandono del campo y de los campesinos por la creciente urbanización e incipiente industrialización que México experimentó a partir de ese momento. Rubén Jaramillo, un ex líder zapatista, fue quien persiste en las demandas con el gobierno para que favoreciera a los campesinos de Morelos y otras zonas del sur de México. Casi 4 décadas se mantuvo en algún momento quieto, en clandestinidad y en otros más. Volvió a tomar las armas seguido por los campesinos llamados jaramillistas. En 1942, Rubén lanza un plan revolucionario que seguía las directrices del Plan de Ayala. Es asesinado en 1962. Entre 1960 y 1990, las protestas siguieron en pie y las manifestaciones de los campesinos e indígenas aún subsisten. En los primeros años de la década de 1990, se negocia el Tratado de Libre Comercio, un acuerdo de carácter neoliberal que imponía a México de la paulatina privatización de todos los bienes y servicios que ofrecía el Estado. Finalmente, el tratado se firmó y funcionará a partir del 1 de diciembre de 1994. Esa misma fecha tomaría posesión como presidente recién electo Ernesto Zedillo Ponce de León.
El 1 de enero de 1994, México amaneció con la sorpresa que hizo regresar la esperanza de los habitantes, puesto que un grupo de indígenas del estado de Chiapas, bajo el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, alzó la voz en San Cristóbal de las Casas para pedir trabajo, alimento, salud, educación, libertad y democracia. Esto bajo la primera declaración de la Selva Lacandona, que exigía todo lo anterior, ya que a pesar de casi 2 siglos tras la independencia, este estado seguía siendo excluido e ignorado. A pesar de que sus armas estaban hechas de madera, el gobierno se vio con la necesidad de actuar rápido ante las represalias de este grupo. La batalla duró un total de 12 días continuos. Esto logró que el pueblo mexicano despertara y exigiera justicia ante este grupo. Ante esto, se decidió llegar a un acuerdo en la que negociaron con el gobierno y pararon este enfrentamiento, además de que se esperaba que se hicieran realidad muchas peticiones de estos indígenas, como su autonomía. Solo a principios del siglo XXI se vieron funcionando a varias comunidades indígenas. Sin embargo, esto no ha quitado la violencia hacia los chiapanecos y sus tierras durante estos años. Los movimientos de la clase trabajadora por sus derechos, alcances y límites. Durante el porfiriato, los trabajadores eran sometidos a situaciones laborales injustas. Los primeros en organizarse para enfrentar huelgas fueron de los sectores mineral y textil. La primera intención se dio en la huelga de Cananea el 1 de julio de 1906 en contra de la Green Consolidated Copper Company a causa de la discriminación. Aprovechando la oportunidad, Ricardo Flores Magón, liderando el Partido Liberal Mexicano, impulsa un movimiento que tiene como base a los trabajadores, así ganando la idea de una vida laboral justa. Por ello, a finales de mayo de 1906 se van a huelga. Se distribuye Regeneración, periódico que cumple con su cometido reclamando jornadas de 8 horas, salarios iguales y prohibición de la explotación. Sin embargo, las aspiraciones fueron aplastadas por simpatizantes de Estados Unidos. Más tarde, en Río Blanco, Veracruz, se inició otra huelga que terminó consumándose a la formación del Gran Círculo de Obreros Libres de Río Blanco. Las autoridades de Río Blanco decidieron clausurar el periódico Revolución Social y persiguieron a sus líderes. En diciembre de 1906, en los estados de Puebla y Tlaxcala, se detonó una huelga en contra de los empresarios del Centro Industrial Mexicano, quienes también eran dueños de diversas fábricas textiles. Posteriormente, el Gran Círculo de Obreros Libres empezó a contactarse con los trabajadores y los empresarios al ver que se formaba una posible unión entre ellos, decidieron cerrar sus fábricas. Los integrantes de este grupo de obreros exigieron la intervención de Porfirio Díaz. Sin embargo, el 6 de enero de 1907 falló a favor de los empresarios, por lo que al día siguiente los trabajadores tuvieron que asaltar la fábrica y las tiendas de raya, por lo que el ejército mexicano tuvo que intervenir disparando contra los obreros, capturándolos y fusilándolos. En 1912 se forma la Casa del Obrero Mundial, la cual simpatiza con ideologías del anarcosindicalismo y el socialismo. En 1916, durante la huelga general, los locales del LACOM son asaltados por el gobierno de Venustiano Carranza y apresan a sus líderes, pero muchas de sus demandas se ven reflejadas en el artículo 123 de la Constitución de 1917. En 1918 nace la Confederación Regional Obrera Mexicana. En 1921 surge la Confederación General de Trabajadores, la cual era independiente al gobierno y asume el anarcosindicalismo como un eje ideológico. En 1924, Plutarco Elías Calles llega a la presidencia y la CROM se vuelve una central oficial. La CTM y los sindicatos independientes. El nuevo Estado surgió de la revolución, era considerado heterogéneo, lleno de contradicciones, muchos grupos pugnaban el poder y seguían existiendo conflictos en su interior. Es por ello que desde el gobierno de Plutarco Elías Calles se buscó la manera de formar un partido que aglutinara
todas las fuerzas políticas y sociales del país. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, fue un órgano importante y se fundó en 1929 y era antecesor del PRI. El sector obrero debía incorporarse para garantizar gobernabilidad y se buscó que fuera a fin de gobierno. Desde la década de 1930 comenzó el proceso de formación de sindicatos, donde aparecieron dos tendencias. La primera eran sindicatos patrocinados por el Estado y se agruparon en la Central Mexicana de Trabajadores, CTM, y la segunda estaba compuesta por sindicatos de dirección independiente al gobierno. Los trabajadores pertenecieron a la rama de petróleos, minas, metalurgia, ferrocarrileros y electricistas. De 1938 a 1948 hubieron muchas huelgas, pero fueron derrotadas por el gobierno, encarcelando a los líderes e imponiendo otros dirigentes conforme a sus intereses. A este conflicto se le conoce como el Carrazo. Movimientos ferrocarrileros, 1958-1959. El conflicto comenzó por las discrepancias entre las voces del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República y su dirección. Los trabajadores solicitaban un aumento salarial y, al no ser acatado por los líderes, comenzaron una serie de paros escalonados a partir del 26 de junio de 1958. El 14 de julio, Dimitrio Vallejo fue nombrado como nuevo secretario general de la STFR. La nueva designación fue impugnada por Salvador Quesada Cortés, un líder charro apoyado por el gobierno, quien desconoció el triunfo de Vallejo. La STFR, en protesta, comenzó una serie de paros, en los cuales contaron con muestras de solidaridad por parte de trabajadores petroleros, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Movimiento Revolucionario Magisterial. El gobierno reprimió a los huelguistas y los locales sindicales fueron atacados y entregados a trabajadores simpatizadores de Salvador Quesada, por lo que se convocó un paro general de parte de los ferrocarrileros. Los empresarios de industrias metalúrgicas y cementeras exigían al gobierno actuar con mano dura. La CTM, que era encabezada por Fidel Velázquez, repudió este movimiento y acusó a Vallejo por ser un infiltrado comunista. El 27 de agosto, Vallejo venció a Quesada por mayoría abrumadora. En 1959, los ferrocarrileros iniciaron un sindicato independiente. En el mes de enero, se solicitó la revisión del contrato colectivo, pidiendo aumentos salariales, atención médica y creación de fondos de ahorro. Dimitrio Vallejo y otros trabajadores fueron encarcelados. El líder de la STFR le acusó de infiltrado de la Unión Soviética. Finalmente, el 15 de abril se nombra a Alfredo A. Favela secretario general del Sindicato de Ferrocarrileros. Movimiento de Médicos 1964-1965. Los médicos residentes internos de este periodo debían cumplir con jornadas de trabajo de 36 horas y 12 de descanso. Se les consideraba becarios, no trabajadores y recibían pocas contribuciones, así que los trabajadores del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE convocaron un paro en noviembre de 1964 que duró aproximadamente 22 días, ya que no recibían ningún aguinaldo. De aquí nace la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos de la AMRI. Las autoridades actuaron despidiendo a 206 personas, provocando la suma de otras asociaciones médicas a las protestas. La AMMRI exigió la recontratación de aumento de becas, la preferencia de contratación de los residentes y recontratación. En diciembre de este año nació la Alianza de Médicos Mexicanos, AMM, órgano importante que llevó negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien prometió solución al conflicto. Por ello, el paro se levantó en enero, sin embargo, hubo incumplimientos de los acuerdos, por lo que la AMMRI convocó otro paro el 17 de abril de 1995, con duración de 43 días. Autoridades del IMSS y del ISSSTE duraron el presidio respondiendo a
represalias como despido de médicos y hostigamiento de líderes. La Federación de Trabajadores del Servicio del Estado de la CTM comenzaron una campaña de ataque contra los médicos, negaron negociar y exigieron el regreso de las labores el 17 de mayo. El paro se levantó el 29, pero las demandas no se cumplieron y se hizo un paro general en agosto de 1965. Enviaron una carta a Díaz Ordaz exigiendo el cumplimiento de acuerdos, pero este fue represivo. Sustituyó médicos militares, desalojó médicos paristas y miembros de la AMMRI y de la AMM. Fueron despedidos con órdenes de aprehensión, pero finalmente el paro se levantó el 9 de septiembre, dejando a los médicos sin sus principales dirigentes. Los sindicatos independientes en el marco del neoliberalismo, 1982 a 1994. Durante las décadas de 1970 y 1980 se mostraron las últimas peleas de los trabajadores por lograr tener organizaciones que no estuvieran afiliadas al Estado. Algunas de las huelgas fueron Siderúrgica Lázaro Cárdenas 1976, 1979 y 1989. Altos Hornos de México 1976 y 1989. Nissan Cuernavaca 1974. Ford Hermosillo 1980, Aeroméxico 1988, Cervecería Modelo 1989. Sin embargo, cuando Miguel de la Madrid fue ascendido, México se convirtió en un país de libre mercado. De esta manera, el gobierno dio apoyo de inversión a las empresas privadas dentro del país. Por ello, los empresarios tuvieron el control en su totalidad de los sueldos, jornadas laborales, contrataciones y prestaciones, entre otras cosas. El principal partidario de llevar a cabo este proyecto fue Arsenio Farell Cubillas, quien encabezó la Secretaría del Trabajo y Prevención Social durante los sexenios de Miguel de la Madrid. Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, a través de juntas de conciliación y arbitraje, modificaron algunos estatutos de los sindicatos, por lo que removieron líderes no colaborativos. En casos más extremos, como la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, se usó la fuerza pública para reprimir a los obreros. Esto reflejó de manera notoria en el número de trabajadores sindicalizados en todo el país disminuyó, por lo que toda la fuerza laboral se convirtió en una minoría. Los trabajadores el día de hoy. Los trabajadores mexicanos enfrentan el día de hoy un panorama desfavorable. Muchas de las prestaciones que obtuvieron mediante luchas y huelgas a lo largo del siglo XX, como el derecho a la jubilación, las cajas de ahorros o los seguros médicos, se han modificado o perdido, como el derecho a generar antigüedad en un trabajo. De igual forma, las empresas abiertamente prohíben a sus empleados sindicalizarse. Pocos sindicatos independientes lograron sobrevivir. Los estudiantes y sus luchas ante el autoritarismo. Los estudiantes en México, en diferentes momentos de su historia, han inundado la calle con protestas que sufre la sociedad, como la falta de democracia, el autoritarismo gubernamental y desigualdades sociales. El acceso a la educación no siempre fue un derecho garantizado a todos los mexicanos, sino una conquista de la Revolución Mexicana. La gratitud de las universidades permitió que hijos de obreros, empleados y trabajadores domésticos accedieran a ellas. Los movimientos estudiantiles de 1968 empezaron el día 22 de julio cuando estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional tuvieron una pelea con alumnos de otra preparatoria. La policía atacó estos planteles golpeando a profesores, trabajadores y alumnos, lo que generó indignación. Por esto, el 26 de julio se convocó a una manifestación de repudio contra los policías y la policía atacó a los manifestantes nuevamente. Esta vez los jóvenes pusieron resistencia lanzando piedras y bombas molotov. Los enfrentamientos se extendieron hasta el 30 de julio cuando el ejército mexicano atacó la preparatoria 1 y con una bazuca destruyó su puerta principal dejando a varios heridos. Debido a estas agresiones, el rector de la UNAM hizo un pacto de protesta anunciando su desacuerdo con las autoridades por la violación de la autonomía. El 2 de agosto surgió el Consejo Nacional de Huelga y 2 días después expidieron sus peticiones. Entre sus demandas más importantes están la extinción del Cuerpo de Granaderos, la destitución del jefe del Departamento de Policía,
y la libertad de los alumnos presos. Para este momento ya habían 5 estudiantes fallecidos y más de 100 detenidos. Las represiones continuaron y el 24 de septiembre el ejército y la policía atacaron el casco de Santo Tomás. Los estudiantes resistieron y contuvieron por varias horas a los uniformados, que contestaron con armas de fuego y gases lacrimógenos. Al final, las autoridades tomaron el edificio. El día 2 de octubre se realizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, donde el ejército apareció y abrió fuego contra la multitud, dejando cientos de muertos y heridos. La mayor parte del Consejo Nacional de Huelga fue detenido y ya sin miembros y sin la misma fuerza política, este se disolvió en el mes de diciembre. Las cuotas y el autoritarismo. La huelga de la UNAM en 1999 a 2000. En 1986, el rector de la UNAM, Jorge Carpizo MacGregor, autorizado por el Consejo Universitario, dio a conocer un documento que aprobaba el aumento de las cuotas en la Universidad Nacional. Esto motivó el inicio de un movimiento estudiantil sin precedentes. La comunidad universitaria salió a las calles de la Ciudad de México después de casi 2 décadas, oponiéndose al aumento de las cuotas que anunciaban la privatización de la UNAM. El CGH rechazó la propuesta y por ende se rompieron las negociaciones. Esto ocurrió el 6 de febrero del 2000. Las normas rurales. Estudiantes del campo en pie de lucha. Estas escuelas surgen cuando Plutarco Elías Calles impulsó un modelo educativo de alfabetización en diferentes localidades. Hoy en día, estos centros educativos cuentan con poco apoyo gubernamental, ya que carecen de servicios y capitales. Dichos centros, en su mayoría, cuentan con internados donde llegan jóvenes de escasos recursos. Estos jóvenes cuentan con una participación considerable para las decisiones de las escuelas, además de que la presencia femenina es mayor, pues estos están mayormente ocupados por mujeres. Los estudiantes de las normales se centran en pedir presupuesto para mejorar la infraestructura de las escuelas, aumentar las becas alimentarias y que se optimicen las condiciones de su centro. Dichas demandas han caído en oídos sordos, pues nadie ha hecho nada para optimizar estos centros. Hubieron varios enfrentamientos, uno en Chimpalcingo, entre los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2011. Otro en Michoacán, en los municipios de Tripetío, Cherán y Arteaga en 2012. Y el último suceso fue el de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos.